Medio año después de volver con Luis, me envió un mensaje. No puedo pasar nuestro aniversario contigo esta noche. Surgió algo urgente en el trabajo. He perdido la cuenta de cuántas veces me ha cancelado así. Lo que me sorprendió fue que casi me había acostumbrado. Bueno, está bien. Después de todo, volver juntos nunca fue por amor. Era solo una forma de desintoxicarme de esta relación. Capítulo 1. Salí de la ventana de chat de Luis y llamé a mi mejor amiga, Roxana. Luis reservó un restaurante para esta noche, pero no viene. ¿Quieres ir a cenar conmigo? La voz de Roxana se escuchó por el teléfono. ¿Volvió a cancelar? ¿Cuál es la excusa esta vez? Trabajo, se burló. En serio, Selena. ¿Por qué volverías con él? Volviste con él y sigue siendo el mismo. Fue él quien te dejó en primer lugar. ¿Para qué molestarse? ¿Para qué molestarse? Yo tampoco lo sabía. Perseguí a Luis durante 2 años. Salimos durante 3. Era guapo, inteligente y extremadamente popular entre las chicas en la universidad. Fuera de entre todas sus admiradoras, yo era la más persistente. Después de que empezamos a salir, siempre fui la más entusiasta. Lo invitaba a comer, a pasar el rato, compartía mi vida diaria con él. Al principio, Luis respondía con cariño, pero con el tiempo empezó a decir que era demasiado pegajosa y que deberíamos darnos espacio. Reflexioné sobre mí misma y empecé a reducir la frecuencia con la que le escribía. Fue entonces cuando me di cuenta. Si yo no lo contactaba primero, él nunca me contactaría. Empecé a preguntarme si algo andaba mal entre nosotros, hasta que un día, después de que regresara de un viaje de negocios, me encontré con Luis en una cafetería. Estaba allí con una compañera de trabajo, charlando y riendo. Sabía que había una mujer en su empresa que sentía algo por él. Una vez, por accidente, vi su historial de chat, principalmente conversaciones informales. Al principio, ella era la que compartía cosas sin parar, mientras que Luis apenas respondía. Más tarde, Luis también empezó a compartir su vida diaria y sus conversaciones se hicieron cada vez más largas. Tuvimos una gran pelea por eso. Acusé a Luis de no tener límites. Él dijo que no había nada entre ellos, que solo compañeros de trabajo, que se iban de viaje de negocios juntos durante días sin que su novia oficial supiera nada. Esa fue la primera vez que Luis me gritó: Selena, somos adultos, ¿puedes dejar de ser tan inmadura? ¿Tu mundo gira en torno a mí y a nada más? El cansancio y el desdén en sus ojos eran imposibles de ignorar. Como si finalmente hubiera llegado a su límite, se frotó la frente y dijo: Selena, terminemos. Estoy muy cansado. En ese momento mi mundo se quedó en silencio. Todo el ruido a mi alrededor se desvaneció en un instante, dejando solo la expresión de irritación en el rostro de Luis. No recuerdo cómo salí del café, solo recuerdo que llovió a cántaros ese día. El aire era cálido, pesado y sofocante, lo suficiente como para darme náuseas. Después de terminar con Luis, pasé noche tras noche sin poder dormir. A veces me despertaba de sueños y encontraba mi almohada empapada. Me sentía aturdida y vacía, como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo. Ya nada me interesaba. En solo 3 meses perdí varios kilos. Los recuerdos de Luis seguían resurgiendo. No importaba lo que hiciera, realmente lo amaba, tanto que no podía alejarme. Incluso imaginar a Luis con esa compañera de trabajo después de nuestra ruptura me dolía el pecho. Esa noche, quizás impulsada por la emoción, llamé a Luis por primera vez. Tardó mucho en contestar, tanto que pensé que había olvidado mi número. Luis, volvamos juntos. Solo un año. Solo un año. No te molestaré más. Pensé que necesitaba desintoxicarme de esta relación. Poco a poco, sacar a Luis de mi vida. No se negó ni aceptó. Solo dijo 5 palabras. Tú misma lo dijiste. No sé qué estaba pensando, pero así fue como volvimos. Después, se mantuvo distante e indiferente. Sin embargo, en mi cumpleaños, me preparó un regalo. Roxana dijo que Luis ya tenía un estanque lleno de peces, no le importaría quedarse con uno más. Capítulo 2. El restaurante que Luis reservó tenía un ambiente estupendo, con música en vivo sonando suavemente. La mayoría de las personas a nuestro alrededor eran parejas cariñosas o casadas. Mientras comía la ensalada frente a mí, Roxana levantó su copa para consolarme. No pienses demasiado. Si no hay hombre, al menos todavía tienes a tus dojas. Nuestras copas chocaron. Tomé un sorbo de vino tinto y dije: en realidad no está tan malo, no estoy tan descorazonada como al principio. Después de que volvimos a estar juntos, Luis nunca se volvió particularmente cariñoso. Seguía sin responder a mis mensajes, no me llamaba, seguía yendo de viaje de negocios y cancelándome una y otra vez. Incluso empecé a sentir que lo hacía a propósito, como si quisiera ver si realmente podía aguantar un año entero con él. Al principio todavía no podía aceptarlo y me atormentaba. Después me obligué a no pensar en ello, a no hacer preguntas, y poco a poco dejé de centrarme en Luis. Después del trabajo salía a cenar con mis compañeros.
En vacaciones viajaba con Roxana. Durante los días laborales me mantenía ocupada. En mi tiempo libre pintaba, practicaba caligrafía, esculpía figuras de arcilla, hacía todo lo posible para llenar mi vida. Poco a poco me di cuenta de que incluso sin Luis, mi vida seguía siendo vibrante. Ante su indiferencia, descubrí que podía hacer las paces conmigo misma. Me limpié la boca y dije, al principio volvimos a estar juntos, porque no podía aceptar la ruptura súbita, así que me di un año, un proceso gradual para acostumbrarme poco a poco a la vida sin él. Roxana apoyó la barbilla en su mano y me miró. ¿Qué tal va la desintoxicación? No vuelvas a caer. Negué la cabeza y dije, no. Esta vez cuando Luis dijo que no podía pasar nuestro aniversario conmigo, lo pensé detenidamente y no fue tan doloroso como imaginaba. Esa era la verdad. Antes probablemente le habría dado demasiadas vueltas a todo, habría dudado de él, incluso lo habría culpado por no pasar las fiestas conmigo. Ahora que lo pensaba, no parecía para tanto. Alguien que no te valora siempre encontrará excusas para abandonarte. Y después de que me cancelaran tantas veces, me había vuelto un poco insensible. Roxana asintió. Espero que de verdad logres dejarlo ir. Mientras hablaba, sacó su teléfono y me lo dio. Esta foto la había tomado una amiga mía. ¿No es una coincidencia? Era una foto. En la foto, una mujer estaba sentada en un banco recibiendo una vía intravenosa, mientras el hombre a su lado le secaba la frente con preocupación. Era Luis, y la mujer que recibía la vía era su antigua amante, Ruby. Roxana observó atentamente mi expresión. Un trabajo urgente, ¿eh? Más bien parecía que se apresuraba a hacerle compañía a su amante. Miré el teléfono con calma, sin tristeza, sin enojo, incluso parecía lo esperado. Normal, dije, devolviéndole el teléfono a Roxana. No es la primera vez. Hubo otra vez que habíamos planeado ir a Beijai a ver la nieve, pero dijo que no podía ir en el último momento por un viaje de negocios. Después me enteré por las redes sociales de su compañero que había ido a celebrar el cumpleaños de Ruby en su lugar. Al ver que realmente no estaba muy molesta, Roxana finalmente se relajó. Poco después, la pantalla de mi teléfono iluminó. Era un mensaje de Luis. Todavía tengo algunas cosas que resolver. No volveré hoy. Roxana miró mi teléfono. ¿Qué es? Un mensaje de Luis. Sí, ¿qué dijo? Dijo que no volverá hoy. Escribí 2 palabras en mi teléfono. De acuerdo, no volverá. Roxana levantó una ceja. ¿Para qué? Para pasar la noche en casa de su amante. Apagué la pantalla. Da igual. De todos modos, últimamente he estado buscando un lugar para mudarme. En aquel entonces, realmente no podía dejarlo ir. Amaba a Luis hasta la obsesión, así que me mudé con él. Pero poco a poco, realmente no importaba. Todo empezó a cansarme. Vivir juntos era incómodo en todos los sentidos y quería irme cuanto antes. Eso es genial. Roxana fue la primera en apoyarme. Mi nuevo lugar ya está casi listo. Puedes mudarte conmigo temporalmente. Lo pensé, sonaba bien. Quedarme en casa de Roxana significaría que ya no tendría que vivir bajo el mismo techo que Luis. Capítulo 3. Después de que Luis me enviara ese mensaje, nunca más nos comunicamos. Ni siquiera nos vimos una sola vez. Supuse que había estado en casa de Ruby estos últimos días cuidándola. Eso estaba bien. Me daba la oportunidad perfecta para mudarme del apartamento de Luis. Ese fin de semana llamé a una empresa de mudanzas y empaqué algunas de mis pertenencias con anticipación. No tenía muchas cosas. Después de subir y bajar unas cuantas veces, prácticamente había terminado. En mi mesita de noche había una foto de cuando recién empezábamos a salir, tomada durante un viaje a un pueblo antiguo. Luis tenía el brazo alrededor de mi hombro mirándome con los ojos llenos de sonrisas. En aquel entonces, el turista que tomaba las fotos incluso bromeó. He tomado tantas fotos y todavía no he conseguido una toma clara de tu novio. Más tarde, Luis no me había mirado así desde hacía mucho tiempo, muchísimo tiempo. Miré la foto un rato, respiré hondo, la volteé boca abajo y la tiré al cajón de la mesita de noche. Todo está empacado, le dije al de la mudanza. Vamos. Capítulo 4. Unos 3 días después, Luis se dio cuenta de que me había mudado. En ese momento estaba en una reunión y no contesté su llamada. Cuando vi la llamada perdida, abrí nuestro chat y le envié un signo de interrogación. Luis respondió casi al instante. ¿Por qué no contestaste mi llamada? Estaba en una reunión. Luis, ¿te mudaste? Respondí, sí. Luis, ¿por qué no me lo dijiste antes? Dije, no quería interrumpir tu trabajo. Después de un rato, Luis finalmente envió otro mensaje. ¿Por qué decidiste mudarte de repente? Respondí con sinceridad. Aunque dijimos un año, ya ha pasado medio año. Creo que ya es suficiente. Luis estaba escribiendo, pero no llegó ningún mensaje. Después de mucho tiempo, incluso más que antes, ¿qué quieres decir con ¿crees que ya es suficiente? Pensé en mis palabras. Significa que ya no quiero molestarte. Justo entonces, un compañero de trabajo me llamó a otra reunión. Me levanté y llegó
llegó otro mensaje de Luis. Volveré esta noche, hablemos cuando llegue a casa. Miré mi teléfono, no respondí, tomé mi computadora portátil y me dirigí a la sala de conferencias. Después de que terminó la reunión, me olvidé de ella y olvidé responderle a Luis. Después de estar ocupada un rato, Luis llamó de repente. Dudé un momento antes de contestar. ¿Cuándo sales del trabajo? Miré mi reloj. Recientemente había asumido un nuevo proyecto. El equipo estaba abrumado trabajando como locos. Salía tarde todos los días y no había una hora fija. Pregunté, ¿qué pasa? Luis dijo por teléfono, pasaré a recogerte después del trabajo. Me quedé paralizada por un momento pensando que debía haber oído mal. ¿Recogerme después del trabajo? Repetí sin pensar. Ni siquiera podía recordar la última vez que Luis había venido a recogerme. Todos los días estaba o en viajes de negocios o atrapado en reuniones sin siquiera tiempo para responder a mis mensajes. No es necesario, rechacé amablemente. Es difícil aparcar delante de nuestra empresa. Puedo coger un taxi. Luis pareció no entender y continuó por su cuenta. Hoy estoy libre. Recuperaré el aniversario que nos perdimos. Iré a buscarte en un rato. Realmente no es necesario. Me froté la frente. Todavía no he terminado de trabajar y no sé cuándo terminaré. No vengas. Hubo un breve silencio al otro lado. Después de una larga pausa, Luis finalmente habló. ¿Realmente no quieres verme tanto? Había un matiz de indagación en su voz. ¿O sigues enfadada por lo que pasó antes? Lo que pasó antes, pensé detenidamente, ¿se refería a cancelarme y no pasar el aniversario juntos? Pero para mí eso parecía que había pasado mucho tiempo. Si no lo hubiera sacado a la colación, lo habría olvidado completamente. No estoy enfadada, dije con seriedad. Realmente estoy demasiado ocupada con el trabajo. Luis parecía estar sopesando mi tono cuidadosamente. Al darse cuenta de que realmente no tenía emociones detrás de mis palabras, sonó desconcertado en cambio. ¿Por qué no estás enojado? De repente sentí ganas de reír. ¿Qué le pasaba hoy? No solo quería recogerme después del trabajo, sino que incluso tenía tiempo para quedarse hablando por teléfono conmigo tanto tiempo. Además, ¿no era bueno que no estuviera enojada? ¿No era este exactamente el tipo de novia obediente que él quería? Dije, porque dijiste antes que siempre me molestaba por cosas como esta, y que realmente te molestaba. Ya estás bastante estresado en el trabajo. No quiero discutir más contigo sobre estas cosas. Tan pronto como terminé de hablar, el otro lado de la línea se quedó en silencio. Pensé que Luis iba a colgar, así que dije, si no hay nada más, colgaré ahora. Antes de que Luis pudiera decir nada, levanté la mano y colgué. Capítulo 5. El cielo afuera se oscureció mientras mis colegas terminaban sus tareas. Guardé el último archivo, apagué la computadora y salí de la oficina. Bajé la cabeza y abrí la aplicación de transporte. Luis había dicho que vendría a recogerme después del trabajo, pero a juzgar por su comportamiento anterior, probablemente cancelaría de nuevo. Justo cuando estaba por presionar el botón para llamar a un auto, alguien tocó la bocina en lo lejos. Levanté la mirada, Luis estaba saliendo de su auto. Sube, dijo, abriendo la puerta del pasajero y mirándome. Me quedé paralizada. Luis simplemente esperó ahí. Solté un suspiro, guardé mi teléfono y caminé hacia él. Tan pronto como me senté en el asiento del pasajero, sentí algo presionando contra mi vaso lumbar. Extendí la mano casualmente y toqué un objeto cuadrado y duro, labial. Claramente no era un tono que yo usara. Luis echó un vistazo a lo que tenía en la mano, lo arrebató rápidamente y se lo metió en el bolsillo. El ambiente dentro del auto se volvió incómodo instantáneamente. Luis explicó, probablemente era algo de un compañero de trabajo. Se me cayó. No hice más preguntas, solo dije un suave Estaba demasiado cansado. Todo lo que quería era apoyarme en la ventana y descansar un rato. Al ver que no insistí, Luis preguntó en cambio, eso es todo, solo un No me molesté en abrir los ojos. ¿Qué más quieres que diga? Probablemente es de Ruby. Como si de repente hubiera encontrado una oportunidad, Luis comenzó a explicar como solía hacerlo. Él y yo solo estamos, ya sé, lo interrumpí, realmente demasiado molesto por el ruido. Cállate un momento, solo déjame en el barrio de Roxana. ¿No supuestamente vamos a cenar esta noche? ¿Y te vas a quedar en casa de tu amiga de ahora en adelante? No tengo hambre y no te preocupes tanto por mí. Después de decir eso, sin importar lo que Luis dijera después, no volví a abrir mi boca. Tal vez mi actitud lo irritara. Al ver que no tenía intención de discutir, él tampoco dejó de hablar. De repente, sonó el Bluetooth del coche. No abrí los ojos, pero escuché una dulce y suave voz. Luis, ¿estás libre ahora? Mis amigos y yo salimos a cenar, pero no podemos conseguir un auto. Todos se han ido y soy la única que queda aquí. ¿Puedes venir a recogerme? Luis aceptó casi inmediatamente. Envíame la ubicación. Iré ahora. Ruby sonaba emocionada. Muchas gracias. Realmente no sabría qué hacer de otra manera. Te esperaré. El coche se detuvo de repente. Abrí los ojos. Estábamos aparcados al lado de la carretera. Aún teníamos una cierta distancia a casa de Roxana. Tengo algo que atender ahora, dijo Luis, con un toque de irritación en su voz. Ya que no quieres que me preocupe por ti, no lo haré. Salí del coche suavemente. Gracias.
Cerré la puerta con naturalidad. Era fácil conseguir que me llevaran por aquí y era incluso más fácil que llegara Luis. Barato que salir de la oficina. Al verlo decididamente que salí, Luis probablemente estaba furioso. Bajó la ventanilla y dijo entre dientes apretados: «Selena, ¿no dijiste que medio año era suficiente? Bien, espero que cumplas tu palabra y no me molestes más». Dicho esto, subió la ventanilla y se fue a toda velocidad. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Una ruptura? ¿Me dejaron otra vez? Bien, lo tomaré como una ruptura. Pensé que me llevaría un año entero olvidar a Luis. Resulta que 6 meses fueron suficientes. Incluso terminé antes de lo previsto. Le envié un mensaje a Roxana. Hotpot esta noche. Capítulo 6. Entonces, ¿cuál es la situación entre ustedes dos ahora? Roxana cogió una loncha de carne grasienta y la echó en su cuenco. Asentí. Probablemente. Por lo que dijo, parece que quiere romper conmigo. Roxana puso los ojos en blanco. Él es el que te engaña y coquetea, y ahora que ya no te gusta, está infeliz. ¿Le pasa algo al cerebro de Luis? De repente me miró seriamente. Selena, no te rindas esta vez. Dejar que te lastime una y otra vez es precisamente lo que alimenta su ego. Sonreí. No lo haré. La primera ruptura fue porque estaba demasiado enamorada. No podía dejarlo ir, pasara lo que pasara. Pero esta vez, sinceramente, no siento casi nada. Fue como una pluma rozando suavemente. No dolía, no picaba, sin arrepentimientos, sin tristeza. Solo pasar página y seguir adelante. Durante estos 6 meses me obligué a cambiar mi enfoque para dejar de pensar en Luis. Una vez que comencé a vivir mi propia vida correctamente, me di cuenta de que los hombres eran realmente solo eso. Luis era solo eso. Ah, cierto, puede que me asciendan. De repente recordé algo y abrí mi correo electrónico para mostrárselo a Roxana. ¿No solicité un traslado a la sede antes de recibir el correo electrónico de hoy? Una vez que termine de entregar mi trabajo aquí, me iré para allá. Es una gran noticia. Roxana levantó su cola hacia mí. Ascenso, aumento de sueldo y mantenerse lejos del mar de sufrimiento romántico. ¿No son los buenos días finalmente aquí? Eres hermosa y capaz. ¿Por qué atarte a un árbol como Luis? Yo estaba feliz. Más feliz que la noche en que Luis aceptó volver conmigo. 1000 veces, 10.000 veces más feliz. Capítulo 7. Después de eso, debido al traspaso de trabajo, me volví aún más ocupada. Después de nuestra última discusión, Luis nunca me envió otro mensaje y yo tampoco tuve tiempo de contactarlo. Pensé que esta vez realmente debería haber terminado. Abrí WeChat, miré la foto de perfil de Luis y sin dudarlo lo borré y bloqueé, su número incluido. Pensé que ese era el final, hasta que un día, mientras celebraba el cumpleaños de Roxana, me encontré con Luis en una cena con colegas. Luis, has estado entrando y saliendo con Ruby todos los días. Ustedes dos no están juntos ahora, ¿verdad? El rostro de Ruby se sonrojó inmediatamente. Bajó la cabeza y dijo: de ninguna manera, no bromees. Luis bebió en silencio solo, con aspecto de no estar de buen humor. El colega insistió, todavía diciendo que no. Vi a Ruby salir del coche de Luis el otro día. Otra colega femenina intervino. ¿Luis no tenía novia? La sonrisa de Ruby se congeló. Instintivamente miró a Luis como esperando una respuesta. Luis no dijo nada, ni lo admitió ni lo negó, simplemente siguió bebiendo. Sintiendo la atmósfera incómoda, el colega masculino rápidamente trató de suavizar las posas. No he visto a esa chica en siglos, solía venir a nuestra empresa todo el tiempo a esperar a Luis al terminar el trabajo, pero dejó de aparecer. Supongo que rompieron. Alguien inmediatamente continuó. Si rompieron, entonces simplemente sal con Ruby. Ambos están solteros. ¿Cuál es el problema? Sí, eres joven. Salir con alguien un par de veces es totalmente normal. Fingí no oír y bajé la cabeza para beber un poco de agua. Miré la hora. Habían pasado 10 minutos y Roxana todavía no había llegado. Selena, lo siento mucho. Nuestro jefe nos asignó trabajo justo antes de salir. Corrí tan rápido como pude. Perdón por hacerte esperar tanto. Roxana entró jadeando. Luis, que había estado bebiendo, levantó la mirada y miró en mi dirección. Alguien dijo, ¿no es esa la chica que solía esperar a Luis abajo en la empresa? Siguiendo la mirada de Luis, Ruby también miró, los ojos llenos de sorpresa. Roxana se sentó afuera de mí, bloqueando las miradas que venían hacia nosotros. Prácticamente podía oler el chisme en el aire. Luis, ¿no vas a saludar? ¿De verdad rompieron? Si rompieron, rompieron. Si no funcionó, no funcionó. ¿Cuál es el problema? ¿No fue ella la que rogó que volviéramos anteriormente? La voz aparentemente distraída de Ruby llegó. Parece que sí. Incluso malinterpretó mi relación con Luis en aquel entonces. Pero eso también es culpa mía. Si alguien más hubiera ido a ese viaje de negocios, tal vez hubiera sido mejor. Si estuviera casada, probablemente no pensaría tanto las cosas, ¿verdad? Roxana mantuvo la vista en el menú, pero su voz subió repentinamente varias octavas. La última vez que Kevin te invitó a cenar a solas, ¿no dijo que un plato era especialmente bueno? ¿Tan inolvidable? Enfatizó las palabras especialmente, muy deliberadamente. Parpadeé y me incliné. ¿Quién es Kevin? Roxana me señaló con los ojos y bajó la voz. ¿Quién es Kevin? No importa. Lo que importa es que la gente sepa que no estás pegada a Luis. Se aclaró la garganta y continuó. Ah, sí, Kevin es realmente algo. Incluso me preguntó cuándo es tu cumpleaños. Dijo que quiere invitarte a cenar la próxima vez. Si me preguntas a mí, deberías romper con la gente que no es adecuada. Y los hombres infieles son absolutamente inaceptables. Kevin es guapo y rico. ¿De verdad no lo vas a considerar? Roxana me guiñó el ojo. Cuando mencionó a los hombres infieles, todas las cabezas del otro lado giraron hacia Luis y Ruby de un
una vez. El rostro de Ruby alternaba entre rojo y pálido. Bajó la cabeza, se mordió el labio y empezó a beber. Casi me río. Poniendo una expresión seria, dije, tienes razón, no debo colgarme de un árbol. Lo pensaré y llamaré a Kevin cuando llegue a casa. Contuvimos la risa mientras la comida frente a nosotros se volvió excepcionalmente silenciosa. Capítulo 8. Después de cenar, Roxana y yo nos preparamos para ir a casa. Tan pronto como salimos del restaurante, vimos a Luis y sus colegas despidiéndose en la entrada. Luis me miró, fingió no reconocerme y giró la cabeza. Ruby se adelantó y pasó su brazo alrededor de Luis. Luis, déjame llevarte a casa más tarde. Pareces un poco borracho. De acuerdo. Roxana y yo pasamos al lado de Luis. De repente gritó, ¿Selena? Me volví desconcertada. Había bebido bastante esa noche. Los ojos estaban nublados del alcohol, pero la mirada que me dirigió era fría y penetrante. ¿Qué pasa? Pregunté. Luis de repente soltó una risa extraña. ¿Quién es Kevin? Me quedé sin palabras por un momento. A mi lado, Roxana no pudo contenerse y echó a reír a carcajadas. Esa risa pareció irritar a Luis. De repente se soltó de la mano de Ruby y se dirigió hacia mí. Con más de 6 pies de altura, se alzaba sobre mí proyectando una sombra. Así que me bloqueaste, dejaste de escribirme, dejaste de llamarme porque tienes a alguien nuevo. Señalé con la barbilla a la gente que estaba detrás de él. Así que está bien que tú tengas a alguien nuevo, pero no para mí. ¿Por qué debería seguir volviendo a las rezagas? El rostro de Luis se ensombreció instantáneamente. En aquel entonces había llorado y rogado que volviéramos a estar juntos, y ahora lo llamaba rezagas. Claramente Luis no podía aceptar este cambio en mí. Tomó una respiración profunda tratando de calmarse. Ruby y yo no somos lo que piensas. Ella y yo somos compañeros de trabajo normales, le respondí. Kevin y yo somos iguales. Sentí que había bebido demasiado, tanto que no estaba pensando claramente. Lo empujé ligeramente hacia atrás. Manteniendo mi distancia. Y ya hemos roto. Todo lo que soy ya no tiene nada que ver contigo. ¿Puedes dejar de actuar como un loco? Luis frunció ligeramente el ceño. Estás rompiendo conmigo por culpa de Kevin. Me irrité. Luis, ¿estás enfermo? Tú fuiste quien mencionó la ruptura y ahora me echas la culpa. ¿Tienes la cabeza llena de mierda? Por un breve instante, Luis se quedó en blanco. ¿Cuándo dije yo que estábamos rompiendo? La primera vez no cuenta. Resignada asentí y con paciencia le ayudé a recordar. La vez que fuiste a buscar a Ruby y me dejaste al costado del camino, dijiste que esperabas que cumpliera mi palabra y que nunca más te molestara. La confusión entre las cejas de Luis se desvaneció lentamente. Parecía recordar. Su tono se apresuró como si estuviera desesperado por explicar. ¿Quién dijo que eso significaba romper? Solo estaba enojado. Y volví a buscarte, ya te habías ido. Sí, ya me había ido. Estallé de repente. Elegiste dejarme atrás tantas veces. Te esperé justo donde me dejaste. Pero ¿por qué tuve que seguir esperando? ¿Por qué yo? No sabía por qué, pero de repente me empezó a picar la nariz. Intenté contenerlo. No quería llorar delante de Luis. Siempre que lloraba delante de él, a Luis le resultaba molesto. ¿Por qué las chicas siempre tienen lágrimas interminables? ¿Por qué llorar por la menor cosa? ¿Qué había que valiera la pena llorar? Los hombres no sentirían dolor por eso, solo lo encontrarían problemático. Tenía que contenerlo. Selena, murmuró Luis. Solté un suspiro y me obligué a calmarme. Si la última vez no querías romper, esta vez sí. Luis, rompamos. Capítulo 9. Tal vez cuando dijo esas palabras duras y se marchó, pensó que lo esperaría como siempre, que me echaría a llorar alguna noche, extrañándolo muchísimo, y terminaría llamándolo. Luis, volvamos a estar juntos. Solo un año. Solo un año. No te molestaré más. En realidad ni siquiera pasó un año. 6 meses fueron suficientes. Después de 6 meses ya no lo necesitaba. Tal vez Luis nunca esperó que realmente pudiera dejar de molestarlo, o tal vez se había dado cuenta de este problema hacía mucho tiempo, simplemente no creía que pudiera dejarlo ir. Una vez me envió un mensaje. Tengo algo esta noche. No estaré en casa para cenar. Simplemente respondí, de acuerdo. Después de mucho tiempo no pudo evitar preguntar. ¿No vas a preguntar qué es? Dije, porque antes dijiste que odiabas que te hiciera demasiadas preguntas, así que intento no hacer cosas que odias. Otra vez salimos a comer juntos. Ninguno de los dos habló. Nos quedamos en silencio. Comimos la comida de nuestros tazones. Luis me preguntó casualmente, ¿ha pasado algo interesante últimamente? ¿Puedes contármelo? Le dije, en realidad no. Todos los días son más o menos iguales. Antes compartía todo con él. Cosas interesantes que encontraba, postres que probaba, gatitos lindos que veía. Pero la mayoría de mis mensajes se perdían sin dejar rastro. Incluso cuando respondía, solía ser algo como, ¿no tienes nada mejor que hacer todos los días? No me cuentes estas cosas aburridas. No quiero oírlas. Así que después de que volvimos juntos, nunca más le hablé de esos temas triviales, porque no quería oírlos. La gente es extraña a veces. Cuando me volví obediente y dejé de molestarlo, empezó a hacer preguntas en su lugar. Cuando finalmente me convertí en lo que él quería, ya no le gustó. Lo resumí en 2 palabras. Patético. Capítulo 10. Luis era exactamente ese tipo de persona patética. Después de que le propuse la ruptura y pasaron 3 meses, sin ninguna señal de reconciliación, Luis apareció en mi puerta. Roxana lo bloqueó en la entrada, negando
negándose a dejarlo entrar sin importar qué. Luis, ya te dije que Selena no está aquí. Si sigues así, llamaré a la policía. Luis se quedó en la puerta sin querer irse. La vi subir las escaleras. ¿La seguiste? ¿Estás loco? ¿Eres un acosador? Luis ni siquiera pestañeó. Soy su novio. Es normal que un novio se preocupe por su novia. ¿Comiste hongos venenosos o algo así? Ustedes dos ya rompieron. Luis respondió con seguridad. No estuve de acuerdo. Lo oí todo claramente desde dentro de la habitación. Roxana me había dicho que ella se encargaría y que yo me concentrara en mi trabajo. No pensé que pudiera. Si esto continuaba, incluso podría molestar a los vecinos. Abrí la puerta y salí. Roxana estaba desesperadamente tratando de alejarlo. Cuando me vio, los ojos de Luis se iluminaron. Selena, suspiré. Roxana, entra. Hablaré con él. Roxana dudó. Me miró y dijo mientras retrocedía hacia la habitación. Entonces mantén la cabeza despejada. Sonreí. Soy muy lúcida. Vamos al café de abajo. Me cambié los zapatos y cerré la puerta casualmente detrás de mí. No vuelvas aquí nunca más, dijo Luis detrás de mí. Pero no contestas mis llamadas y no respondes a mis mensajes. No había mucha gente en el café. Luis y yo nos sentamos frente a frente. Luis pidió un café, pero no lo bebió. Me observó repetidamente y dijo, pareces haber cambiado mucho. ¿He cambiado? Tomé un sorbo de café. Era amargo con una ligera astringencia. Luis sonrió ligeramente. Solías contarme todo. Incluso cuando peleábamos, siempre eras el primero en venir a mí. Eso me pareció interesante. El viejo Luis estaba acostumbrado a que yo lo persiguiera, acostumbrado a que yo bajara la cabeza. Ahora que lo había dejado ir, era él quien no podía. Dije, no puedo quedarme donde estoy y nunca avanzar. Pasar cada día preguntándome si este hombre me amaba, si estaba coqueteando con otras mujeres. ¿Era eso incluso una vida? Luis parecía no entender lo que quería decir y continuó por su cuenta. Ya he dejado las cosas claras con Ruby. No habrá nuevo contacto. Puedes volver cuando quieras y poco a poco me convertiré en la versión que te gustaba. Mientras no rompas. Lo miré divertida. Luis, creo que no entiendes lo que estoy diciendo. Ya no me importa en absoluto lo que esté pasando entre tú y Ruby porque realmente no me gustas en absoluto. Lo que hagas no tiene nada que ver conmigo. No volveré y esta vez tampoco volveré atrás. Después de decir eso, me levanté, lista para irme. Luis de repente me agarró la mano. ¿Por qué? ¿No estábamos bien antes? ¿Por qué ahora que he vuelto eres tú quien se rinde? ¿Por qué debería atraparte solo porque decidiste volver atrás? Tiré de mi mano para liberarme. Te esperé antes. Fuiste tú quien se rindió primero. Luis se quedó ahí atónito. Luis, realmente no te gusto. Simplemente estás acostumbrado a que yo gire a tu alrededor. La puerta del café se abrió de golpe y el carrillón de viento resonó fuertemente. Ruby se abalanzó sobre mí con la bolsa en la mano, rebosante de hostilidad. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo recorrió mi cara. Giré la cabeza bruscamente mientras miraba a Ruby en shock. Me señaló y gritó, maldita, ¿por qué sigues aferrándote a Luis? Dejó de quererte desde hace mucho tiempo. ¿De verdad te interesa seguir molestándolo? Cuando lo llamaste pidiendo que volvieran, estaba en mi cama. ¿Sabes por qué aceptó? Porque eras demasiado difícil de dejar. Quería que te rindieras por completo. Oh, ahora tenía sentido. Con razón Luis tardó tanto en contestar la llamada. Estaba ocupado y aquella vez, en su aniversario, estaba enferma y él se quedó conmigo. No, en realidad hubo varias veces que te dejó por mí. Ruby apretó los dientes mientras hablaba, pero una expresión de suficiencia apareció en su rostro como si esperara mi desamor y rabia. Levanté una ceja. Así que se acostó contigo y todavía no te ha dado cualquier estado. ¿En qué se diferencia eso de ser una aventura? El rostro de Ruby se enrojeció y luego palideció. Agarró su bolso e intentó golpearme de nuevo. Luis la detuvo, gritando, Ruby, detente. ¿No me expliqué bien? No me busques más. Ella lo miró incrédula, los ojos enrojecidos. ¿Realmente ya no me quieres? Te esperé durante tanto tiempo. ¿Dices que no me quieres y eso es todo? La escena se me asemejó a la de hace 6 meses. Luis había regresado de un viaje de negocios, también en un café, cuando alzó la voz y rompió conmigo. Sentí la cara hinchada. Me dolía la cabeza por el ruido. Luis explicó rápidamente. Selena, no sabía que vendría. ¿Te duele la cara? Miré el odio en los ojos de Ruby. Luis, apártate. Levanté la mano y abofeté a Ruby con fuerza en la cara. Ya no duele. Sacudí la mano y salí del café sola. El cielo afuera se había oscurecido. Parecía que iba a llover. Luis corrió detrás de mí y me agarró la mano. Realmente había una razón por la que volví contigo en aquel entonces, pero eso ya es pasado. Puedes esperar a que lo aclare todo y te lo explique bien. No te abandonaré nunca más. Ya no ignoraré tus sentimientos. Por favor, no te vayas, ¿de acuerdo? Las nubes se volvieron más pesadas. Necesitaba irme rápido. Una vez que lloviera, sería más difícil irme. Solté la mano. Luis, no hay un después para nosotros. Si sigues molestándome, no me importará que las cosas se pongan muy feas. Antes de que lloviera, me fui sin mirar atrás. Capítulo 11. Después de ser transferido a la sede, me mudé de la casa de Roxana y alquilé un apartamento cerca de la compañía. En ese
ese tiempo, Roxana me dijo que Luis había ido a su casa varias veces buscándome. Al principio no creía que realmente me hubiera mudado. Después de merodear por ahí durante unos días, sin ver ninguna señal mía, finalmente lo aceptó. Luis también me llamó unas cuantas veces, nada más que intentos desesperados y